Saludos damas y caballeros, bienvenidos a su informativo en la Estación Latina. Empezamos con el presupuesto para el 2021. Garantía hipotecaria para ayudar a los compradores con un depósito del 5%. En el presupuesto de la próxima semana se anunciará un nuevo plan de garantía hipotecaria para ayudar a las personas con depósitos pequeños a subirse a la escalera de la propiedad. El gobierno ofrecerá incentivos a los prestamistas recuperando hipotecas del 95% que han prácticamente desaparecido durante la pandemia, dijo el Tesoro. El nuevo esquema no se limita a compradores primerizos o casas de nueva construcción, pero habrá un límite de 600,000 libras. Boris Johnson dijo que quiere que el alquiler de generación se convierta en compra de generación. Por otra parte, entrando en temas de salud, COVID, vacunar por edad y no por trabajo salvará a la mayoría de las vidas. La decisión del Reino Unido de no dar prioridad a trabajadores claves como profesores o policías para un jab de COVID es lo moral que hay que hacer y salvará a la mayor parte de las vidas, ha dicho el secretario de Salud. Matt Hancock confirmó que la segunda fase de la implantación de la vacuna seguirá los consejos de los expertos para centrarse en los grupos de edad. Más de 1 de cada 3 adultos en el Reino Unido ha tenido su primer jab. Miedo en la universidad. Evacúan a estudiantes universitarios de Exeter por bomba de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de estudiantes universitarios han sido evacuados de 12 salones de residencias después de que se encontrara una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. La policía fue llamada a las salas de la Universidad de Exeter en Glenthorpe Road, en la ciudad, alrededor de las 9:30 de la mañana, y ha declarado un incidente importante. Actualmente hay un cordón de 100 metros y otras 100 propiedades cercanas también han sido evacuadas. Por otro lado, entrando en el Brexit, el ministro de Agricultura del DUP ordena al Brexit que compruebe la paralización de la construcción. El ministro de Agricultura del Partido Unionista Democrático DUP de Irlanda del Norte ha ordenado a los funcionarios que dejen de trabajar en nuevos puestos permanentes de control fronterizo. Estos se utilizan para comprobar los productos alimenticios de Gran Bretaña. Los BCPS temporales existentes continúan funcionando. El ministro Gordon Lyons dijo que también había pedido a los funcionarios que dejaran de reclutar personas del BCP. Por otra parte, todas las tiendas de Debenhams en Escocia permanecerán cerradas tras el cierre. Debenhams no reabrirá ninguna de sus 15 tiendas en Escocia una vez termine el encierro, ha anunciado el minorista. Sus tiendas en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte reabrirán brevemente para que las acciones restantes puedan ser vendidas antes de cerrar para siempre. Un total de 647 empleados en Escocia están siendo despedidos. La cadena de grandes almacenes está siendo liquidada y en total unos 12,000 puestos de trabajo son riesgos. En otro ámbito, los niveles de coronavirus están bastante calientes en algunos sitios del Reino Unido. Aunque los niveles de coronavirus siguen disminuyendo en gran parte del Reino Unido, hay puntos críticos que reducen la tendencia. Estos se encuentran en Midlands y la costa este y oeste de Inglaterra y algunas partes de Escocia e Irlanda del Norte. Nos vamos a aguas internacionales, comenzamos con España. La canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó este jueves que los países miembros de la Unión Europea pondrán en marcha un pasaporte de vacunación del coronavirus para el verano. El documento podría hacer posible los viajes dentro de la Unión Europea. PSOE y PP rompen las negociaciones por el juez de Podemos. Pedro Sánchez y Pablo Casado escenificaron el bloqueo de las conversaciones entre el gobierno y el PP para renovar los órganos institucionales pendientes y singularmente el Consejo General del Poder Judicial. Las negociaciones no han terminado, esencialmente porque no hay alternativa a las mismas en estos momentos. Como consecuencia de la falta de acuerdo que ambas partes constataron en la medianoche del viernes,
Gobierno y PP plantearon el viernes una ruptura que sin embargo no es total ni definitiva. Tragedia en el ámbito laboral. Muere en el acto un hombre de 50 años al golpearle una máquina en la cabeza. El accidente laboral ha ocurrido en Talavera a las 11:20 de este jueves en el Camino Viejo de Oropesa. Un trabajador de 50 años ha fallecido este jueves en un accidente laboral ocurrido en Talavera de la Reina, Toledo, cuando una máquina le ha golpeado la cabeza y el hombre ha muerto en el acto. Siguen las tragedias en España. Accidente mortal en el circuito de Jarama. Un joven fallece en el coche que conducía a su padre en prácticas. La víctima mortal era el copiloto del vehículo y habían alquilado la pista para hacer la formación en un Mini. Un joven de 18 años ha muerto la tarde del jueves en un accidente ocurrido en el circuito de Jarama. En San Sebastián de los Reyes circulaba en un Mini y se ha salido de la vía. El finado era el copiloto de un vehículo que estaba haciendo un curso de formación ajeno a las instalaciones, que solo lo habían alquilado. Viajando a aguas internacionales, cambiamos a República Dominicana. Termina la angustia de familia de dominicanos secuestrados. La angustia y la espera han terminado. Los 2 técnicos dominicanos secuestrados en Haití fueron liberados por sus captores. El presidente Luis Abinader dijo anoche que conversó con su homólogo Jovenel Moïse y este le informó que los hermanos están en manos de agentes policiales haitianos. Por otra parte, el presidente rinde hoy informe ante la Asamblea Nacional. El presidente Luis Abinader presentará hoy ante la Asamblea Nacional, al filo de sus primeros 6 meses de gestión al frente del gobierno, un balance de calidad de rendición de informe sobre el cumplimiento de las metas comprometidas durante su investidura el pasado 16 de agosto. Este recuento habrá de mostrar, al hacerse efectivo el periodo semestral que cumple hoy con su intervención ante los entes bicamerales, una clasificación de todos esos compromisos y los éxitos adquiridos por su gobierno en distintos ámbitos, a la par de los grados de cumplimiento alcanzados hasta el momento. En términos jurídicos, impedimento de salida y presentación periódica a fiscalizador acusado de embarazar a menor de edad. El magistrado decidió que el fiscalizador se presente cada 15 días ante la Procuraduría Regional de la Corte de Santiago y no la prisión preventiva como solicitaba el Ministerio Público. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón, impuso como medida de coerción la presentación periódica e impedimento de salida contra el fiscalizador Mauricio Francisco Osoria Castillo, quien está acusado de embarazar a una menor de edad. Volviendo en el tiempo, historia de la República Dominicana. 1464 horas de terror en la Embajada de República Dominicana en Colombia. El 27 de febrero no solo se conmemora el 177 aniversario desde que la República Dominicana se liberó del yugo haitiano, sino que se recuerda como hace 41 años el M-19 se apoderó de la Embajada Dominicana en Colombia, significando hasta el día de hoy un acontecimiento sin precedentes para la historia nacional. Durante 61 días, el pánico y el terror se apoderaron de 46 rehenes, entre ellos 16 embajadores de varios países, quienes fueron víctimas de la toma de la sede diplomática por parte de la organización paramilitar que perseguía sus ideales de instaurar una verdadera democracia en Colombia. Por otra parte, en Colombia, los planes para organizar las ventas en espacio público. Los vendedores informales tuvieron semanas muy difíciles el año pasado por los cierres y la limitación de espacios. El distrito busca reivindicarse con esta población mediante nuevos proyectos que van desde ferias temporales hasta convertirlos en emprendedores. Si hay un gremio afectado por la pandemia, son los vendedores informales, cuyos ingresos se derivan de ventas del día a día. Primero fueron los confinamientos, que los obligaron a aislarse en sus casas y a depender de ayudas, que no siempre llegaron. Luego, cuando poco a poco empezaron a salir a las calles, tuvieron que trasladarse a otras zonas buscando las más concurridas, pues muchas empresas seguían en trabajo remoto y sus ingresos dependen de la cantidad de transeúntes.
Seguimos en el ámbito laboral, las nuevas libertades de las actividades económicas durante la pandemia. Durante el nuevo periodo de la emergencia sanitaria, los restaurantes ya no necesitarán la autorización para vender licor. Los alcaldes también podrán solicitar pilotos al Ministerio del Interior para bares, gastrobares y eventos públicos o de alto contacto. El gobierno anunció este jueves que extenderá la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo. Sin embargo, en esta nueva etapa habrá cambios para ciertas actividades económicas. Nos desplazamos a Venezuela. El régimen reportó 424 casos y 4 decesos por coronavirus. Con los nuevos datos, las estadísticas generales a 348 días del COVID-19 en Venezuela reporta un total de 138.295 contagios. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, informó que en las últimas 24 horas se registraron 424 nuevos contagios en el territorio nacional. Nos vamos a las Antillas. Trinidad y Tobago negó permiso a vuelo de repatriación de 100 venezolanos varados. Trinidad asegura que el régimen de Nicolás Maduro había realizado la solicitud para el vuelo y la aprobación preliminar fue otorgada como un acto humanitario. Sin embargo, se descubrió que la aerolínea Conviasa, sancionada por Estados Unidos, sería la encargada del traslado. Volvemos a Venezuela, esta vez con el virus. Venezuela busca terapias alternas ante las secuelas del virus. En Venezuela, donde el nuevo coronavirus no ha azotado con tanta fuerza como otros países sudamericanos, algunos pacientes que intentan recuperarse de las secuelas que le dejó la enfermedad buscan respuestas en terapias alternativas. Para enfrentar dolores y recuperar la movilidad, hay quienes se han volcado en la acupuntura, los ejercicios de yoga e incluso terapias con ozono. Y en medio de poca información científica sobre su eficacia, varias personas aseguran que los han ayudado a mejorar su calidad de vida. Cruzamos la frontera y nos vamos a Ecuador. El 0,2% de dosis contra el COVID-19 esperadas han llegado al Ecuador. En Ecuador, el plan de vacunación contra el COVID-19 ha tenido varios tropiezos desde que empezó. La llegada de pocas dosis, la inmunización a personas fuera del grupo prioritario y la salida del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ocurrida ayer 26 de febrero de este año, son parte de los hechos registrados en 37 días. ¿Cuán abastecido se queda el país? El gobierno negoció 20 millones de dosis para la protección del 60% de la población. La meta es inmunizarlos hasta octubre o noviembre. Del total de fórmulas ofrecidas han llegado apenas 42.070, es decir, 0,2% desde el miércoles 20 de enero. Hasta el momento, Ecuador ha llegado a acuerdos con 4 empresas: Pfizer BioNTech, AstraZeneca, COVAX Facility y Sinovac. Continúa la violencia en las cárceles del Ecuador. Violencia de mafias impactó más en pabellones de máxima seguridad. Las rejas están destrozadas y las paredes de hormigón rotas. Los techos tienen orificios y en los patios aún hay manchas de sangre. Los pabellones de máxima seguridad de la cárcel regional de Guayaquil quedaron inhabitables después de los enfrentamientos de las bandas delictivas. Las conexiones eléctricas no funcionan y las puertas están inservibles. Todo pedazo de metal, madera o hierro se convirtió en arma para atacar. Un equipo de la policía y de la fiscalía analizan los daños para reconstruir el asesinato de los reos. El mismo proceso se realiza en las otras 3 cárceles donde hubo más fallecidos. En todas, la violencia se centró en los pabellones de máxima seguridad. Allí murieron 79 internos. Nos vamos al mundo deportivo. En los deportes, empezamos con el fútbol. Íñigo Martínez vio la roja por agresión a Sergio León. Íñigo Martínez vio la roja una vez concluido el encuentro. Con el partido finalizado y tras consultar el VAR, el árbitro ha mostrado la tarjeta roja a Íñigo Martínez por un lance con Sergio León. Ha confirmado el Athletic en su Twitter. Díaz de Mera, que arbitraba por primera vez a los Leones,
notificó a los delegados de su decisión y el rojiblanco llevó la decisión al vestuario y se la trasladó al protagonista. Marcelino ya confirmó en rueda de prensa: ha sido expulsado y no sé por qué. No tengo ninguna opinión sobre si afectará para la Copa, ha agregado Marcelino. Las cosas no paran en el fútbol. Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, dice que el club no necesita una reconstrucción masiva. El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dice que no cree que su plantilla requiera una reconstrucción masiva este verano. 4 derrotas consecutivas en la máxima categoría han dejado a los campeones defensores de la Premier League en el 6º lugar, 19 puntos por detrás del líder Manchester City. 12 miembros de la plantilla de Klopp tienen 28 años o más, incluidos 9 de sus jugadores habituales del primer equipo. Picante las cosas con Lionel Messi. El futuro del capitán del Barcelona se centra en el PSG a la espera de la Liga de Campeones. Cuando Lionel Messi le contó a su familia el verano pasado de su intención de dejar el Barcelona para jugar en el extranjero, todos los involucrados en la conversación estaban llorando. La medida nunca se materializó, ya que el argentino optó por no llevar al club a los tribunales, tras una disputa de alto perfil en la que sintió que su contrato le daba derecho a marcharse gratis, una postura que los catalanes disputaron. Arrancan los motores en la Fórmula 1. Lewis Hamilton promete seguir presionando en la lucha contra el racismo. El campeón del mundo, Lewis Hamilton, se ha comprometido a seguir presionando en la lucha contra el racismo este año. Hamilton, que lideró las manifestaciones previas a la carrera de Fórmula 1 promoviendo la igualdad el año pasado, dijo que era importante responsabilizarnos a nosotros mismos y a los demás. Hamilton, que dijo que estaba orgulloso del hecho de que la mayoría de los pilotos se habían arrodillado antes de las carreras del año pasado. Y nos vamos a la Ferrari. Charles Leclerc dice que Ferrari ha dado un buen paso con el coche nuevo. Charles Leclerc dice que Ferrari ha dado un buen paso con su coche de 2021, pero admite que es demasiado pronto para decir lo bien que pueda rendir. Ferrari tuvo su peor temporada en 40 años en 2020, pero el equipo ha trabajado duro para arreglar su principal debilidad, que era la velocidad en las rectas. Cogemos el balón. En la NBA, Giannis alaba la labor de Zion Williamson. Giannis Antetokounmpo lideró con 38 puntos el triunfo de los Bucks ante los Pelicans del flamante nuevo All-Star Zion Williamson en la jornada del jueves. Giannis Antetokounmpo lideró con 38 puntos el triunfo de los Bucks ante los Pelicans del flamante nuevo All-Star Zion Williamson en la jornada del jueves de la NBA, en la que el argentino Facundo Campazzo erró un triple que hubiera dado el triunfo a los Nuggets ante los Wizards. El triunfo 129-125 de los Milwaukee Bucks frente a los New Orleans Pelicans se convirtió en un espectacular pulso entre Antetokounmpo, que terminó con 38 puntos y 10 rebotes, y Williamson, que firmó 34 y 8. Por otra parte, Norman Powell anota 30 puntos. Raptors propina la 10ª derrota seguida a Rockets. Norman Powell anotó 30 puntos, Kyle Lowry tuvo un triple doble y los agotados Toronto Raptors vencieron a los Houston Rockets 122-111 este viernes por la noche. Soltamos el balón y agarramos la pelota. En el béisbol, ¿por qué Juan Soto ganará más dinero que Fernando Tatis Jr.? Fernando Tatis Jr. ha impactado a medio mundo beisbolístico al fichar hace unos días un voluminoso contrato de $340 millones. Sin embargo, hay varios motivos que indican que Juan Soto ganará más dinero que Tatis. Lo del petromacorizano ha sido impresionante, fichar por el tercer monto más elevado en la historia del béisbol, solo por detrás de Mike Trout, 430 millones por 12 temporadas, y Mookie Betts, 365 millones por 12 años. Los dos norteamericanos eran figuras establecidas en el negocio, en tanto el dominicano apenas tiene 2 temporadas completas en las mayores. Seguimos en el béisbol. Los partidos de pretemporada de Grandes Ligas comenzarán este domingo.
Todos los equipos de Grandes Ligas comenzaron a reportar a los campamentos primaverales desde la semana pasada, tras una negociación infructuosa entre la MLB y la Asociación de Jugadores para retrasar el inicio de los campos de entrenamiento, y se disponen a arrancar los primeros partidos de pretemporada esta misma semana. Triste noticia, Kelvin Herrera anuncia su retiro del béisbol. El relevista dominicano Kelvin Herrera, quien firmó con los Reales como agente libre internacional cuando era un adolescente, anunció el viernes su retiro. Herrera dio la noticia mediante sus redes sociales con un texto que comienza: "Gracias béisbol". Entre el 2012 y 2018, Herrera fue uno de los mejores preparadores y eventual cerrador del juego. Para la Estación Latina, reportó John Keiron Cabrera.